Bueno, Laura Alonso vive en Montevideo, acaba de llegar a Buenos Aires, va a hacer una serie de talleres con nosotros, pero es súper interesante cómo una persona que es técnico en informática se dedicó a algo muy puntual en su vida que nos va a contar ahora de qué se trata, que es el curso de decodificación e interpretación de nombres. Pero también recién le preguntaba a Lauro que trabaja mucho con psicogenealogía, así que vamos a ver, hombre joven, estructurado, ¿qué pasó? Bienvenido al programa, Lauro, un placer tenerte. Gracias. ¿Qué te pasó? No sé. Bueno, un placer estar aquí, Lucía, gracias por la oportunidad. Mire, yo durante toda mi vida tuve intereses diversos, me considero una persona curiosa y creo que la curiosidad fue la llave para descubrir un mundo de cosas que, bueno, sobresalía a lo que era mi cotidiano allá cuando tenía 19 años, que es donde empecé mi estudio formal de un montón de temas que hacen al desarrollo o al conocimiento humano desde un lugar un poco más hemisferio derechista, diría yo. Claro, menos estructura. Sí, la informática me dio la capacidad de pensar racionalmente, de ordenar el pensamiento, me regaló una metodología de pensamiento que se parece mucho a algunas de las técnicas que usamos o que compartimos en este tipo de intereses más holísticos. Y en determinado momento ese camino me cautivó tanto que me terminé dedicando. Claro. Así que ya ¿cuántos años de esto? Y más de 20, yo tengo 41 y empecé empezaste muy jovencito. Muy joven, sí. Dedicarme, bueno, hace 18 años. Pero que estoy en esa búsqueda, como decimos, que a mí me gusta más decir en ese andar, porque buscar tiene como una implicancia de tratar de encontrar algo y uno a veces puede perder el disfrute de solo andar, ¿no? Claro. Así que lo considero un camino. Claro. ¿Y de dónde partís? ¿Dónde surge el nombre de uno? Qué bien. Bueno, el nombre es como una fórmula, ¿no? Es como un mantra, es una de las palabras que más veces escuchamos y que tiene para nosotros una carga inconsciente como si fuera un mandato que empaqueta lo que somos y lo que nuestro sistema familiar, sobre todo quienes eligieron nuestro nombre, esperan de nosotros de una manera normalmente inconsciente. Así que es como una palabra llave que conforma nuestra identidad. Es el identificador de qué entidad soy. Entonces el nombre, cuando se interpreta como una fórmula, nos describe un montón de cualidades que podemos o no expresar. A mí me gusta siempre aclarar que el nombre no determina, sino que condiciona. Es decir, nos deja tendencias, una suerte de intencionalidad, pero bueno, nuestro libre albedrío, nuestro desarrollo personal, nuestro consciente después hace con eso lo que quiera. Quiero contar una experiencia mía personal que tiene que ver un poco con lo transgeneracional, ¿no? Hace muchos años mi hermano iba a tener su segunda hija, vivían afuera, en el exterior. Y me llama mi cuñada y me dice, ya sé el nombre que le voy a poner a la bebé. Entonces yo le digo, yo también lo sé. Y me dice, ¿cómo vos lo sabés? Le digo, sí, porque yo anoche soñé que tu bebé se va a llamar Sol. Y fue una experiencia muy, muy fuerte para mí, porque era el nombre que ella eligió para su bebé. ¿Cómo lo explicás a esto? Qué genial tener como una especie de testimonio viviente tan lindo, tan cercano, ¿no? La explicación científica, incluso para que sea bueno para todos, incluso para los que somos por ahí un poco racionales o nos definimos así, es lo inconsciente colectivo. Nosotros a veces vivimos nuestra individualidad sin tener en cuenta que formamos parte de un sistema. Primero es el sistema familiar, pero también es el sistema social, el sistema humano, el sistema de todo lo viviente. Y en esos círculos de pertenencia hay un nivel de comunicación explícito, como estamos ahora charlando contigo, y hay un nivel de comunicación que va por una vía más implícita, más sutil. Es, por ejemplo, a través de lo inconsciente colectivo,
como bien ha estudiado el psicoanálisis y bueno, tantos saberes, ahora también la física cuántica interviene dándonos explicaciones bien sólidas sobre eso. Pero es como que nuestras mentes se comunican a un nivel que no es solamente el hablado, y entonces uno puede saber o puede sentir o puede intuir, que sería el término que vamos a preferir, ciertas cosas. Y a la medida que uno tenga contacto con su parte más sensible, esa intuición puede emerger más. Y cuando hay además amor, cuando hay cariño con alguien, de alguna manera es como que nuestra... Surge con más facilidad. Surge. Sí. Lauro, venís a darnos talleres y cursos sobre los nombres. ¿Para qué me serviría a mí saber qué pasa con mi nombre? Genial. Bueno, principalmente para descubrir implícitamente en el nombre, que es como una fórmula, qué cualidades o qué potencialidades o qué aspectos están latentes y podés aprovechar aún más. Ajá. Siempre conocemos nuestras cualidades, nuestras fortalezas, nuestras debilidades, oportunidades y cosas, pero a veces conocer un poquito más o conocer lo que no es tan evidente nos permite aprovecharlo. Y también, obviamente, conocer aspectos de nuestras sombras, el aspecto a trabajar, que se refleja en los nombres de igual manera y que nos permite superarnos. A mí me gusta decir una frase que alguna vez vi por ahí, ser una mejor versión de uno mismo. Claro. Y ahora no sé si existe eso, pero yo vengo de una generación donde los artistas se cambiaban los nombres y era terrible porque como que tenían doble personalidad. Incluso fueron pasando los años y como soy bastante observadora, me di cuenta de que todos estos personajes que han cambiado su nombre, incluso el apellido, les han pasado cosas muy graves en la vida. No fue fácil la vida de cada uno de ellos. Y yo siempre pensé, ¿será porque cambiaron el nombre? ¿Es así? ¿Y qué pasa? El nombre representa nuestra identidad. Cuando uno rinde un nombre viejo, o sea, lo deja y le da lugar a un nombre nuevo, regenera un montón de parámetros que lo inconsciente lee como si fuera un mapa. Entonces va a ganar y va a perder siempre, porque no hay ningún nombre bueno y ningún nombre malo, no hay ningún nombre totalmente positivo, totalmente negativo. Todos tienen influencias. Entonces esa tradición es muy común en las escuelas iniciáticas o de misterios, escuelas de yoga. Casi siempre la persona cuando se inicia o cuando alcanza determinado grado de desarrollo en esas diferentes corrientes, recibe un nombre simbólico, un mote le llaman en algunos lugares, y es como si fuera una nueva identidad, a la vez liberada de todo ese enganche con el pasado familiar, con toda la expectativa familiar. Porque hay nombres que uno puede escuchar que claramente tienen como una resonancia de apertura. Tu nombre, por ejemplo, que invoca la luz, claro. O Sol, que es un nombre, el Sol es la fuerza creativa, dador de vida, son nombres que uno enseguida ve la parte expansiva. Pero la gente que se suele preocupar más es la que tiene nombres estilo soledad, dolores, angustia, en esas combinaciones. Las marcan de una manera espantosa, pobres criaturas, ¿no? Cuando no lo pueden decodificar bien y no pueden sacar la luz del nombre, si se quedan solo con la impronta de lo literal, pueden tener mucho agobio. Entonces cuando uno cambia el nombre, rinde toda esa expectativa familiar a veces, todo ese pasado cristalizado en el nombre, y bueno, se rescata de esa expectativa. Pierde también todo lo que el sistema da como contención. Claro. Es una nueva identidad. Lauro, fíjate vos, en la colectividad judía nos ponen nombres en hebreo. Y es más, yo que me he casado por templo, me casaron con el nombre en hebreo. ¿Cómo funciona energéticamente eso? Ya estoy descasada. Ya no estoy más casada. Así que tengo más libertad para... Sí, no lo uso para nada. Sí. Te conecta con lo que algunos llaman la egrégora o el egregor, o sea, el inconsciente de grupo de tu comunidad, cual sea, ¿no? Porque eso pasa también en otras creencias. Sí. Es una buena idea. Fíjate que bueno, el pueblo judío tiene casi 6.000 años de historia continua y esa sabiduría está empaquetada en la Kabbalah, que de alguna manera es el fundamento también de muchos de los rituales, sino de toda la mística hebrea y de toda la liturgia, de todo el aspecto religioso espiritual.
Y ahí hay mucho conocimiento del manejo de los nombres, de los valores de las letras, de las simbologías, de los arquetipos asociados a los nombres y a las letras, que por eso es parte del fundamento también de mi curso de ese tema. Es inseparable una cosa de la otra, la sabiduría cabalística es inseparable de un análisis de nombres. Y entonces cuando te dan un nombre familiar o cuando tú te unís en una ceremonia espiritual, involucrás de alguna manera el linaje, es como que te estuvieras reconectando con toda esa transmisión oral, escrita, mental, emocional, toda esa herencia ancestral se condensa en el nombre que uno recibe, bueno, o deja o cambia. Y los apellidos cuando te casás y dejás de lado tu apellido y usás el apellido de tu marido, ¿cómo funciona eso? Salgo de este clan y vengo a este clan. El casamiento es un ritual que, resumiendo, es un lindo tema que da para mucho, pero básicamente es, desde la antigüedad, salir de la familia materna y paterna y reconectar con una persona que va a permitir que se genere una nueva familia y propia. Entonces se integra la fuerza de dos reinos. Claro. Por eso en la antigüedad muchas veces cazaban reinos enemigos para lograr la paz, porque cazaban el príncipe, la princesa, el típico cuento de libro, para garantizarse mutuamente estabilidad, prosperidad, alianzas estratégicas de dos familias. Y todo eso quedaba atestiguado en la adopción de los dos apellidos, que después iba a parar a los hijos también, ¿no? Claro. Mirando en los nombres o apellidos, ¿no? Hemos escuchado, esto es muy puntual, no sé si habrá pasado en Uruguay, pero en la Argentina conozco bastantes familias que llegaban en la Primera Guerra Mundial, entonces como no sabían escribir, ponían el apellido Pérez, era con Z, con TH, en fin. Sí. Y creamos todas unas situaciones, incluso en las herencias, porque eran 11 hermanos que tenían todos distintos apellidos porque los escribieron mal o los pronunciaron mal. En ese caso, ¿cómo funciona? Qué lindas preguntas. Funciona tratando de interpretar qué átomo saqué o qué átomo agregué o qué átomo cambié. Pensemos que el nombre es como una fórmula. Por lo tanto sería como una molécula, es decir, una sustancia química compuesta de diferentes átomos. Si vos al H2O, que es agua, le sacás el O, que es el oxígeno, te queda hidrógeno, ya no es agua. Ya no es agua. Entonces cuando a un apellido le sacás una H o le cambias una Y por latina o una Z se vuelve S, hay algún atributo que se modifica. No puedo, sin mirar qué letra cambia, precisar qué atributo, pero sé que algún atributo. Según qué letra, si es la inicial, si es la final, si es una letra intermedia, si es una letra sonora o es una letra muda. En hebreo la A no suena, es muda, Aleph, es una letra muda. Para nosotros pasa con la H, claro, que es una letra aspirada. Pero la H es la letra de la vida, en griego es el spiritus, es la letra aspirada que es la evidencia de vida. Cuando alguien se queda tendido en el suelo, dicen respira, y si respira parece que está bien, capaz que está en shock, pero si respira tiene vida. Esa H saca o pone una partícula de vitalidad. Entonces es muy diferente, aunque suene igual el nombre Elena y el nombre Helena, pronunciado con más corrección, que no lo solemos hacer, ¿no? Depende de los idiomas, ¿no? Depende de los idiomas. Ahora, hay una cosa como decodificadora biológica que a mí siempre me impresionó mucho, que tiene que ver con tantos profesionales tan genios y sabios que han investigado la decodificación, que son franceses. El idioma francés te está determinando enfermedades, separaciones. ¿Es así en nuestro idioma castellano también, español? Sí, sí. ¿Funciona igual? Funciona con la misma lógica. Ajá. Con la misma lógica. Tenemos que adaptar o buscar en la palabra las claves que encierran una comprensión que no modifica ni contradice la biología total o biodecodificación o bioneuroemoción. Le agrega una visión paralela, sí, le nutre con una información más que puede o no. Que puede servir. Ajá. Por ejemplo, voy a tomar alguna enfermedad o alguna dolencia bien conocida, hipertensión. Sí.
los que nos gusta la biodecodificación sabemos lo que puede ser, pero yo voy a dar una alternativa. Sí. Hipertensión. ¿Quién está sobreexigido, tensionado de más o tironeado de dos lugares? Porque si nosotros tiráramos de una cuerda, si tiramos más de lo que la cuerda resiste, la cuerda se rompe. Si tú tienes más fuerza, tú ganas territorio y yo cedo. Y si yo tengo más fuerza, yo gano territorio y tú cedes. La cuerda mantiene tensión. Entonces, ¿quién está hipertensionado? Hay otras más curiosas, ¿no? Por ejemplo, bueno, las decodificaciones de esto son complicadas, pero cuando hablamos de HIV, H y B, si lo miramos en romano sería H, mujer, hembra, la H siempre ha sido una letra femenina, y B en romano sería 4. Mi pregunta es, ¿cuál es la cuarta mujer? Que puede ser la cuarta hija, la cuarta hermana, la cuarta esposa, la cuarta relación, pero una cuarta mujer. O, si lo usamos a nivel sonoro, H y B. B, la B corta es más bien masculina, entonces sería, ¿cuál es la relación conflictiva entre un masculino clave y alguna mujer clave? Y mira qué interesante, ¿no? Es lindo, ¿eh? Qué lindo, es realmente un mundo para investigar en serio. ¿Y qué pasa con los idiomas tonales? Nosotros podemos decodificar nombres a través de la comprensión visual, es decir, mirando cómo está escrito el nombre, o podemos decodificarlo a nivel auditivo. Yo podría hablarte del cáncer mezclando, por ejemplo, un poquito de inglés, muy súper básico, ¿no? Cáncer y castellano, o español. Poder ser, la enfermedad de poder ser yo mismo. Poder ser significa no sobreexigirme, no. Sabemos que el cáncer en biodecodificación siempre es un shock vital, pues una dolencia muy grave, es un shock vital. Entonces es vital para cualquiera de nosotros no poder ser. Usamos siempre la herramienta aunque no podamos entender el idioma, o si viene alguien y nos dice un nombre japonés o un nombre que tiene una musicalidad diferente, pero a través de la simbología inconsciente lo podemos traer igual. Se puede analizar igual. Qué fascinante. ¿Y cómo llegaste a conocer esto? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó en tu vida? ¿Qué pasó en mi vida? Pasó la curiosidad y arrasó con todo. Yo llegué a esto como casi conclusión o síntesis de un montón de herramientas o técnicas, en verdad. La primera de ellas, o la más importante, o la convergencia de, porque no podría separar una, pero en su momento yo estudié Kabbalah, que me fascinó, que abrió un mundo sé que enseñaste sutil. También, sos profesor de Kabbalah, porque me he cruzado con alumnas tuyas en Uruguay que me dijo, pero es un profesor de Kabbalah. Sí, durante muchos años, 15 años me dediqué a la docencia. Ajá, qué bien, qué bien. Fueron muchos años, pero porque para mí la docencia era la mejor manera de aprender. Lo tengo vocacionalmente en mi árbol, la docencia es como una cosa muy frecuente, y me di cuenta que para mí era la mejor manera de mantenerme siempre aprendiendo algo nuevo, compartiendo con otros. Lo tomé por ese lugar, y bueno, de la tradición cabalística, que es innegable en este tipo de estudios, con una convergencia también natural, con algunos conceptos psicoanalíticos, sobre todo el trabajo de los arquetipos de Jung, sobre todo ese aspecto, pero hay muchas cosas. Y activó en un momento de mi vida como una semilla. Por eso yo al comienzo decía, es muy parecido a cómo funciona una computadora, es muy parecido. El ADN también funciona muy parecido, manera, el manejo del alefato antiguo o del alfabeto en el caso latino, es muy parecido a cómo se activa o se desactivan marcadores en la cadena de ADN. Es como si, llamémoslo el creador, pero con el concepto que cada uno tenga, hubiera tenido el capricho de decir, voy a dejar mi huella en todo lo que van a encontrar. No hay algo que no tenga esa métrica. Y bueno, creo que cuando uno la empieza a vislumbrar, te pica como una especie de curiosidad imparable que después te lleva por estos caminos. Claro, una herramienta fantástica. Ahora, no puedo dejar de preguntarte esto. ¿Existen los nombres de moda?
Sí. Porque muchas veces escuchamos generaciones enteras de Marías Cristinas o de, en fin, nombres que se ponen de moda y todos copian los mismos nombres. ¿Qué pasa con eso vibracionalmente hablando? Genial. Que me encantan tus preguntas porque abren y abren posibilidades creativas, de verdad. No es algo frecuente. Mira, yo creo que los nombres no son tanto los que se ponen de moda, sino las necesidades socioculturales, espaciotemporales. Entonces, cuando empezamos a necesitar como familia, pero sí, la familia es una célula de la sociedad, entonces cuando empezamos a necesitar mediadores o pacificadores, empezamos a tener hijos y a ponerles nombres, por citar, bromeando un poco, ¿no? Pero Justo, Augusto, nombres que tienen que ver con el equilibrio. Cuando necesitamos defensa, protección, guerreros o gente voluntariosa, gente firme, empieza a venir Marcia, Ares, ¿no? Arquetipos fuertes, claro. Empiezan a venir guerreros, personas con estructura, Sebastián, que significa ser el bastión, ser el director, o Abraham, o viene en las creencias cristianas, viene algún Jesús, vienen como salvadores o redentores. Son casi personificaciones de algo conceptual. Pero es una carga bastante interesante que le cae a la criatura, a alguien como y los nombres que vienen, y esto es fantástico, ¿no? Porque yo que tengo mis años veo desde la experiencia, cuando tiene el abuelo el mismo nombre que el padre y que el nieto y que siguen las generaciones, y es una carga terrible. ¿Qué pasa? ¿Se puede modificar esto? Háblanos un poquito, no tenemos mucho tiempo, pero me gustaría que nos hables de este punto. Súper importante, y aparte es muy común en nuestras comunidades latinoamericanas heredar el nombre. Heredar el nombre es un poco una pretensión de continuar el legado o la impronta. Entonces tiene algo muy honorable, muy amoroso, de decir confío en ti para continuar, o continuarme. Pero a la vez eso es una carga, como bien dijiste, muy pesada. Afortunadamente el 51% de la descarga de esa presión es pasar eso de lo inconsciente a la conciencia. Cuando yo no sé esto, puedo estar ejecutando el mandato inconsciente, como pasa en biodecodificación, como pasa en psicogenealogía. Mira qué interesante esto. Solamente con el consciente, es decir, sabiendo que esto existe y que mi mamá y mi papá no tuvieron otra cosa que ponerme el mismo nombre que ellos. Tomando conceptos de Bert Hellinger, de las constelaciones familiares, yo diría, honrando a esa madre y a ese padre en la positiva intención que hicieron lo mejor, claro, hicieron lo mejor que pudieron. Tomando la vida y rindiendo las expectativas que generalmente uno mismo... Yo quiero agradecerte, Laura, en forma muy puntual, porque bueno, vas a venir a darnos talleres acá en la Argentina, talleres de un día nada más, pero que nos van a ayudar muchísimo en todas nuestras profesiones, porque no es solamente a nivel personal qué pasa con nuestro nombre, qué carga tenemos o qué se puede modificar o no se puede modificar. Y que tengo una última pregunta, ¿y esas personas que tienen 5 o 6 nombres? Ah, sí las hay, sí. Bueno, en Uruguay... que les han puesto todo el almanaque, creo yo, el diccionario, perdón. Bueno, ya que estamos casi cerrando la entrevista, vamos a dejar un poco de humor. Mirá, hay personas que son, en la cocina de la vida, son tostadoras. Entonces, toda su responsabilidad es hacer tostadas. Por lo tanto, se espera que eso lo hagan muy bien, porque todo lo que hacen es tostar, porque son tostadoras. Hay personas licuadoras, hay personas freidoras, y hay personas multiprocesadoras. La persona que tiene muchos nombres, tiene muchos atributos o cualidades, se le permite no ser tan efectivo o tan estricto en el cumplimiento de todo, pero se le exigen muchas cosas. Y a veces lo que tiene es la posibilidad de, bueno, primar una u otra fórmula. Jugar un poco más en la vida, sí, ¿no? Es así. El amoníaco, a diferencia del agua, ya es NH3. Ya tiene más átomos involucrados de distintas cosas. Y entonces, si yo lo puedo separar, tengo otros elementos para jugar el rompecabezas de la realidad. Claro. Buenísimo, me encantó, me encantó. Quiere decir que el que tiene un solo nombre lleva un peso terrible. Enfocado. Terrible. Gracias, Laura, gracias de verdad. Y bienvenida a la Argentina. Y gracias por venir especialmente a hacer esta nota. No, un placer realmente.